Vamos a hablar ahora con Daniel Dessain, que él es abogado, periodista, es uno de los accionistas de La Gaceta de Tucumán, el gran diario de Tucumán, pero también de la Argentina Federal, uno de los diarios más leídos del país. Daniel, ¿cómo estás? Hola Seferino, ¿cómo estás? También me olvidé, es un alto directivo de ADEPA, que son los directivos de los diarios de todo el país. Y ahora se ha convertido en mansurólogo. ¿Por qué? Porque Tucumán no para de enviarnos próceres. Miren, desde Roca, Alberdi, Nicolás Avellaneda, Gregorio Arauz de la Madrid. Bueno, después tuvimos un cambio de estilo, nos mandaron a Palito Ortega y ahora nos han mandado a Juan Mansur. En ese inmenso vivero político que es la provincia histórica de Tucumán, ahí Dessain se ha convertido en el periodista que nos puede explicar quién es Mansur, que es una persona rara, ¿no? ¿Cómo se explica Mansur? Esta persona que viene, hace acá levantar a los porteños, madrugarlo a Alberto, a todos que antes se levantaban a las 12 del mediodía, o por lo menos iban a trabajar al mediodía. Este va a trabajar bien temprano, se toma un avión, se va a Nueva York, se reúne. ¿Qué es? ¿Cómo lo explicas? Sí, mira, su entorno lo que dice siempre es que es indescifrable. Así que no es fácil responder eso. Creo que el tema es quién puede ser también, ¿no? Porque Mm. apenas desembarcó ya se empezó a hablar de Juan 23 como proyecto presidencial. Yo que hice la nota de tapa de noticias hace pocos días con él, decía que, bueno, ahora hay que hablar de Juan 21, porque no sabemos si tiene más de un mes de vida a nivel nacional, y si tiene que retornar o no. Y efectivamente todo esto surge de las PASO, ¿no? Yo creo que ese día él reconfiguró, como la mayor parte de los protagonistas de la vida política argentina, sus planes, ¿no? Porque en ese momento una posibilidad era la reforma constitucional, está en su segundo mandato en Tucumán, le quedan 2 años, era Pato Rengo, y esa reforma era fundamental para tener las chances de reelegir por un lado y de mantener su fortaleza por otro. Cuando ve los resultados, si bien en Tucumán el peronismo, y por eso buena parte del viene con esas credenciales de la victoria electoral, gana con el 48%, pero para las cifras históricas de Tucumán, recordar que Alperovich ganó con el 78%, ¿no? No es tanto, con una oposición que el espacio Juntos por el Cambio estaba en 36 puntos, y le sumás el resto, la oposición en general sumó más que el oficialismo, pero ese 48% de los votos está dividido, un 60% de Mansur y un 40% de Jaldo, su vicegobernador. Entonces había otra disputa dentro de la disputa general, que te diría que era la más importante para él, que era tratar de doblegar a este vicegobernador, que entró en grandes conflictos con él porque aspira a ser el gobernador en el 2023. ¿Sí? Entonces, él tiene un plan B, que si falla todo el 14 de noviembre, si los resultados son parecidos o peores a lo de las PASO, bueno, volver a recuperar la gobernación, está en uso de licencia, y eventualmente imponer un delfín, mantener controlado ese espacio de poder que tenía hasta el día de hoy, ¿no? Mientras tanto, ha dejado una especie de administración controlada desde la jefatura de gabinete. Él ha hecho una reunión de gabinete provincial en la Casa Rosada, cosas rarísimas, un gran experimento que vamos a ver cómo sale desde ahí. Pero bueno, ¿quién es Mansur? Bueno, hay muchas facetas, ¿no? Claro. Y algunas muy Hay una, misteriosas. perdón, porque él es muy religioso, ¿no? Se lo vincula con una especie, es un católico, está en contra del aborto y tiene muy buenas vinculaciones religiosas siempre con otras grandes religiones. Por ejemplo, tiene muchos amigos judíos, ¿verdad? Él es un católico maronita, que es una rama dentro de la Iglesia Católica, que tiene un patriarca propio, ¿no? Él es descendiente de libaneses, o sea, hay muchos maronitas en el Líbano, pero efectivamente la relación con la comunidad judía viene de sus tiempos de estudiante de medicina, porque él iba a la casa de un médico que tenía 3 hijos estudiantes de medicina, que son los Yedlin, era un médico prestigioso de Tucumán, muy insertado en la comunidad judía local, y él, bueno, iba a almorzar a esa casa, se quedaba en largas noches de estudio, en cierta medida lo adopta esa familia él, y lo introduce en su círculo, empieza a ir
al Club Unidad Sionista en Tucumán y era el único goy, ¿no? El único no judío que formaba parte de ese mundo y se integra rápidamente por su carisma, era un tipo muy entrador, muy gracioso, que bromeaba mucho con esa situación, ¿no? De ser el goy metido ahí en la comunidad. Bueno, y después se viene a hacer la residencia en Buenos Aires con una tía judía también muy religiosa, que le presenta muchos rabinos, bueno, se hace amigo de ellos, y eso va creciendo, ¿no? Y llega a niveles sorprendentes porque a nivel del mundo de los grandes negocios de la comunidad en Nueva York, él tiene inserción allí, en el poder político en Israel, en la comunidad empresaria argentina vinculada de origen judío, también muchísimos amigos, personas extremadamente cercanas allí, ¿no? Buena parte de su mundo de construcción política también se nutre de ahí. Muchos de sus principales asesores son asesores de empresarios de la comunidad judía, ¿no? Entonces, ahí hay una clave para leer cuál es ese entorno y esa característica tan particular de Mansur, que se puede traducir, bueno, en los apoyos necesarios que necesita un presidenciable. Esas campañas de 100 millones de dólares que se habla siempre para presidente, a él le sobran los amigos. Si uno toma la lista de Forbes, ¿no? De los top 20 de Forbes de Argentina, bueno, hay por 5 o 6 que son muy, muy amigos de él, por ejemplo, ¿no? Aparte de que él, si bien es de origen humilde, ha hecho una gran fortuna. Él hoy forma parte del principal conglomerado de producción y de exportación de aceitunas y sus derivados, ¿no? De aceite, desde San Juan. Bueno, compró, entre otras cosas, sabe mucho Nucete, ¿no? Que era un referente en ese sector, pero también otros campos. La familia de su mujer viene de esa rama de producción en San Juan, en el mismo lugar donde está Nucete. Así que tenía toda esa vinculación por el lado de la familia política, ¿sí? Y efectivamente, sí, hoy es un empresario importante en términos de facturación, de exportación, de Y, referencia de un sector. y en términos políticos, ¿Tucumán está mejor o peor que cuando él comenzó su gobierno? Bueno, primero, a ver, él entra en la política tucumana con Alperovich desde los comienzos como ministro de Salud, ¿no? En el 2003, después de hacer su estadía en La Matanza, donde se foguea políticamente, antes un pequeño paso por el Ministerio de Salud de San Luis, y luego salta a la vicegobernación, ¿no? Y de la vicegobernación salta en el 2009 al Ministerio de Salud de la Nación, donde está 6 años, casi hasta el final del último mandato de Cristina, vuelve a la provincia y ahí se convierte en el sucesor de Alperovich y después el que gestiona la licencia política de Alperovich. Este hombre que decíamos ganó con el 78% de los votos, estuvo 12 años en el poder de manera ininterrumpida, de pronto queda fuera del juego político y la destrucción total se da en una elección donde se presenta Alperovich contra él y sale cuarto, lo despedaza, ¿no? Así que, bueno, el control total del poder empieza hace 6 años con la primera gestión y en el medio, bueno, tenemos muchas crisis, ¿no? Siempre el problema de revisar la herencia, el beneficio inventario, ¿no? La inercia, los problemas que traía. Te diría, a ver, cosas de gestión positivas que él trae, fue la campaña de vacunación, es su tema, ¿no? Cuando él presenta a sus candidatos son todos médicos, la lista legisladora la encabeza la ministra de Salud, que es Rosana Chala. Cuando llega acá, bueno, lo primero que hace es decretar el final de la pandemia y eliminar las restricciones sanitarias. Ese es como su punto fuerte. En materia de infraestructura tiene grandes deficiencias, ¿no? Grandes cuestionamientos también en materia de estadísticas. Bueno, esos fueron de los primeros problemas con el tema del hambre en Tucumán, ¿no? Y de la mortalidad infantil. Ahí hay cuestionamientos por ese lado. Cuando se reanudaron las actividades escolares, bueno, las escuelas estaban destruidas, hay poca obra pública, pero siempre nuestras provincias también dependen mucho de la relación con el gobierno nacional. Entonces él dice, bueno, es Macri que no me mandaba la plata para hacer esto, y esa dependencia es cierto que en las provincias del norte es muy grande, y de acuerdo al tamaño del flujo, al volumen del flujo de esos recursos, cambia mucho la realidad de esas provincias. Pero Tucumán tampoco es el peor ejemplo, digamos, de las estructuras feudales del norte, porque tiene una potencia en materia económica, una diversificación de sus productos, ¿no? Que una riqueza desde el punto de vista cultural, académico, que la transforman en una provincia híbrida dentro de ese segmento, ¿no? Ahora, con respecto a un tema que preocupa bastante, que es la corrupción,
versus la transparencia. ¿Él dónde estaría? ¿En la transparencia o en el otro lado? Mira, hay un problema grave allí que es el de las declaraciones juradas, ¿no? Que Mm. cuando él asumió como ministro, claro, tuvo que anualmente presentar las declaraciones, aparecía como el hombre más rico del gabinete, en su momento también con Timerman, ¿no? Y se hubo muchos cuestionamientos. Cuando él deja el ministerio, en el 2015, en la provincia no hay declaraciones juradas. No tenemos Mm. ni ley de acceso a la información pública que nos prometió, me lo prometió a mí cuando fui electo presidente por segunda vez en Tucumán de ADEPA, dijo que iba a sancionar una mejor ley de acceso a la información pública que la que teníamos a nivel nacional, no pasó nunca, y tampoco hay una ley que no solamente hace que las declaraciones juradas de los funcionarios no sean públicas, sino que pena su difusión. Entonces, lo que pasó con su patrimonio del 2015 hasta hoy no lo conocemos. Lo conoceremos ahora como jefe de gabinete que tiene la obligación de presentarlo y veremos, bueno, cuánto creció desde entonces. Él tuvo una demanda por enriquecimiento ilícito que presentó un tucumano por el crecimiento patrimonial, del cual fue sobreseído, muy cuestionado eso, en medio intervino el juez Bejas, que ahora está en la justicia electoral, bueno, hay todo un cuestionamiento respecto de eso, pero él tiene un fallo definitivo, que es cosa juzgada, respecto de su patrimonio del 2012 para atrás, ¿sí? Así que lo que podemos ver, veremos ahora, es lo que ocurrió desde 2012 hacia acá, ¿no? O sea, para hacer un esquema de Mansur, uno diría que en el plano, digamos, económico, está a favor de reformas pro mercado, ¿o no? No, totalmente, es un hombre pro empresa, muy alineado con Estados Unidos, ¿no? Por eso estos viajes, él cuando asumió, no sé si te acordás, cuando asumió Alberto, hizo 2 viajes como embajador oficioso de Alberto, tiene una gran llegada a la OEA, a distintos despachos del Departamento de Estado, en su momento con el gobierno de Trump, pero también con asesores muy importantes como Dan Restrepo, en lo que Ah, hace a América Latina en particular y al Partido Demócrata. No, tiene ahí vinculaciones importantes a través de un hombre cercano a él que se llama Neme, ¿no? Que ahora lo llevó a la jefatura de gabinete para atender las cuestiones de relaciones internacionales. Ese es uno de sus temas, pero claramente representa lo opuesto al kirchnerismo en ese sentido, y eso ha generado algún grado de alivio en el empresariado, ¿no? En las facciones más moderadas, más ortodoxas del peronismo, que es lo que viene a representar él, ¿no? La Liga de Gobernadores, parte de los intendentes del conurbano, donde tiene relaciones desde su época con Balestrini, el sindicalismo, algunos de los movimientos sociales, la vinculación con el empresariado, y en eso compite con la oferta de masa, ¿no? Entonces son ah, personajes parecidos que tocan timbres parecidos y que los dos quieren lo mismo para el 2023, así que ahí hay un posible conflicto, ¿no? claro. Muy bien, pasemos a otro tema, Daniel, que vos estás como ADEPA, con ADEPA y con la Gaceta siempre bien, bien afilado sobre estos temas de medios de comunicación. Y Cristina Kirchner, la vicepresidenta, ha dicho una frase que es muy interesante, porque ella ha dicho que los argentinos nos merecemos mejores medios de comunicación, que en principio uno que aspira siempre a la excelencia debería estar de acuerdo, ¿no? Sí, sí, lo dijo en un acto donde se prohibió el ingreso de Santa Cruz, el ingreso del periodismo independiente, eh, y lo asoció, claro, con que creo que dijo mejores medios para que no nos angustien tanto, ¿no? Como una referencia Claro. a los comentarios de la política al tratamiento de la pandemia, y eso es muy peligroso, porque fíjate, Máximo Kirchner dijo una cosa parecida cuando balearon a ese legislador, dijo que los medios generan el caldo de cultivo para que esas cosas pasen. Bianco, ex jefe de gabinete de Kicillof, dijo, todo esto en los últimos meses, ¿no? Dijo que muchos de los muertos se debían a los medios de comunicación, ¿no? Mario Isi, en un acto con el presidente, donde aplaudía a Alberto Fernández, ¿no? Dijo que en algún momento el pueblo iba a tomar los medios. Bueno, ese discurso está muy instalado, lamentablemente se ha agudizado en estas últimas, bueno, lo de Nick y Aníbal Fernández como especie de colmo, ¿no? De la intolerancia y del atropello y las muestras de patoterismo que nos remiten a lo peor del kirchnerismo entre 2009 y 2015, donde se ensayaron todo tipo de acosos y
amenazas y atropellos extraordinarios que nos colocaron junto a los países de la órbita bolivariana entre los peores ejemplos de la región en materia de libertad de expresión, ¿no? Claro, porque el Sí, kirchnerismo medios afines no se puede quejar, tiene un montón. tiene un Digo, montón y los últimos números de pauta oficial vimos muchos beneficios, totalmente asimétricos, sin ningún tipo de respaldo en la audiencia, en la influencia, y se vuelve a una práctica, no a los mismos niveles, porque recordemos que durante el kirchnerismo duro, entre 2009 y 2015, llegaron a haber medios totalmente excluidos, ¿no? Muchos uy, periodos de Clarín, Perfil, Cronista, La Nación, no recibían nada, y otros medios recibían volúmenes tales que les permitían construir grandes grupos mediáticos como el de Spolsky en su momento y otros. Bueno, hoy no vemos esos niveles de exclusión total, pero sí de asimetría y de falta de lógica muy grande. Medios que tiran 10 veces menos, que de pronto reciben el doble, ¿no? Que un competidor. Entonces, hay una reminiscencia de esas malas prácticas y un clima, ¿no? Que se va deteriorando peligrosamente en este momento de extravío, ¿no? De un gobierno y de un partido, un movimiento, ¿no? Que está intentando reformularse después del desastre de las PASO y preparándose para lo que pueda venir después del 14 de noviembre, ¿no? ahora, no sé qué te parece, pero es como que las invocaciones de Cristina y de sus seguidores contra los medios no surten efecto. Parece como que ya estuviéramos vacunados, ¿no? Sobre esto. No es la Cristina de otros tiempos, no es Kicillof de otros tiempos. No conmueven demasiado, ¿verdad? Parecen como extemporáneos, o es una impresión equivocada. Sí, es la batalla cultural de baja intensidad, ¿no? Con recursos muy precarios. Antes había mucho aparato puesto en esto. Claro. Bueno, todos estos grandes grupos paraoficiales que se montaron en esa época estaban dedicados a deslegitimar al periodismo independiente, 678, tenemos todo desde los medios públicos, todas esas cosas. Hoy no tenemos esa concentración, esa obsesión y esa coordinación, ¿no? Entonces son como críticas aisladas, descoordinadas, blandas, ¿no? Y en definitiva que muestran la debilidad de una coalición donde hay muchos miembros de esa coalición que creen que es contraproducente, que la gran lección que le dio la historia del kirchnerismo es que esa pelea no hay que darla, ¿no? No No, había que claro, dar la además, pelea con el campo, no había que dar la pelea con los medios y menos reeditarla desde una posición de tanta debilidad como la que tienen hoy, ¿no? claro, por ejemplo, la pelea Aníbal-Nick es de una cosa que vos decís, bueno, evidentemente el tiempo pasa para todos, también para los políticos. Es como Aníbal Fernández, siendo una persona inteligente, parece como esos arqueros que vuelven, viste, a la primera división después de 4 o 5 años y ya tienen una edad y llegan tarde a las pelotas. Ya se le pasó el tiempo, ¿no? Porque cómo es lo que dijo respecto de Nick es una burrada tremenda. No se puede pensar que un ministro pueda decir una cosa así, siendo tan precario, ¿no? Es un gol en contra, increíble, en un momento en que venías perdiendo 3-0, ¿no? Entonces, la verdad que es insólito, porque además cruzó una barrera, que ese es el peligro, ¿no? Porque cuando Ya. uno cruza límites que atraviesan a toda una sociedad y a los propios, inmediatamente salió Santoro, salió el propio Mansur a decir que era desafortunado, ¿no? Muchos de ellos mismos, porque evidentemente toca una fibra sensible que es meterse con la familia, meterse con menores de edad, ¿no? Mm, Y con una figura popular y simpática, uno lo ve a Nick y lo ve a Aníbal ya. Fernández, es como ideal para la oposición. Si uno tuviera que construir una estrategia de comunicación desde la oposición, no hay dos figuras, o como fue con María Eugenia y Aníbal en la elección de Claro. María Eugenia, ¿no? Era servido. Entonces, Sí, fíjate además vos como los errores que cometen, ¿no? no, error es tremendo. Daniel Desein, que es abogado, repito, uno de los periodistas más importantes del país, en el sentido de que también quiero que le mande saludo a todos los amigos de La Gaceta, que es un diario muy importante. Acá siempre estamos pensando mucho en la capital federal, sobre nosotros mismos, deberíamos ver.
más el interior. La Gaceta es un gran diario, uno de los diarios más leídos del país. Y te saludo a vos y te saludo a todos los colegas de la Gaceta. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. No, muchas gracias a vos y bueno, si quieren más mansurología, vayan Ah, a lagaceta.com, ahí están. además tienen un sitio buenísimo ustedes. ¿Cómo están en número de ventas, de ejemplares vendidos a nivel nacional? ¿En qué puesto? Mira, estamos terceros a nivel nacional, primeros dentro del interior del país y los viernes le ganamos a Clarín y La Nación, somos el número uno de la Argentina, No, así, cosas raras de esta industria. Pero pero sí, eso es novedoso, ¿verdad? sí, sí, nosotros tenemos un juego, alguna vez te conté en este programa mismo, que nos potencia mucho la circulación y se da, entonces nuestro día fuerte en lugar de ser los domingos como la mayor parte de los diarios son los viernes, entonces ese día somos el diario de más circulación de la Argentina. O sea que ustedes tienen más circulación de los diarios del interior que La Voz del Interior. Prácticamente el doble, ¿sí? Bueno, felicitaciones. Gracias, Daniel. No, muchas Abrazos. gracias, Seferino, a todos ustedes. Chau, chau.